Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en la presente aula. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Olga? Buenas noches. Buenas Bienvenida. noches, Buenas noches, licenciado. Melanie, ¿cómo está? Bienvenida. buenas Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. Marjorie, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Compañero, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, licenciado. Maggie, ¿cómo está? Buenas noches. Un gusto saludarle. Gracias. Buenas noches, licenciado. Erika, ¿cómo está? Buenas noches. Iniciamos el desarrollo de la presente clase. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Bueno, con una pequeña nota de pesar ante las actividades del desastre natural que se ha dado en el cantón Alausí. Y hay algunos compañeros que viven allá, compañeritos que han perdido a sus seres queridos, de sus familias en este deslave, en este hundimiento que se ha dado en relación a este fenómeno y que nosotros nos solidarizamos y espero que de pronto si hay algún compañerito aquí también del auxilio que tenga familiares, igual estamos al pendiente, vamos a estar al pendiente la planta administrativa del establecimiento y ya posteriormente les estará revisando, les estará llamando eh, a, a tratar de darles ánimo en estos momentos de dolor, de tristeza por los acontecimientos que ustedes obviamente ya a través de las diferentes redes sociales, ya ustedes conocerán todo lo que se va desarrollando, todas las actividades que obviamente se van desarrollando en relación a estos, a estas, a este, en relación a estos acontecimientos que se han venido desarrollando, obviamente, y que enlutan a la mayoría de las familias y también a estudiantes que se encuentran cursando los diferentes niveles dentro de nuestra institución. Con esta nota bastante triste iniciamos el desarrollo de las actividades. Iniciamos, ustedes en pantalla pueden observar ya. A ver, una consulta nomás antes de continuar. Sí tienen audio, sí me pueden escuchar ustedes, ¿verdad? Yo sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. Ya. Sí, porque había un compañerito que por ahí me escribió que no podía escuchar. Pero bueno, si es que me escucha uno, escuchan todos. Hay veces que falla también este tipo de plataformas. Hay veces que las computadoras también amanecen de mal genio, podría decirlo de esa manera, y no trabajan correctamente. Pero si me escuchan, vuelvo y repito, me escucha uno, me escuchan todos los compañeros. Obviamente tenemos dificultades también por la climatología. Aquí en el Ecuador está lloviendo bastante y eso también dificulta que la señal de Internet también viaje dentro de los términos adecuados. Estamos en el desarrollo de la segunda unidad y estamos a partir de hoy iniciamos la unidad número 2. Este es el primer tema correspondiente a la unidad número 2. Les recuerdo que en esta semana, en estos días, ustedes tienen que estar atentos. Van a iniciar ya las evaluaciones en relación a las actividades que hemos venido viendo durante la primera unidad. Así es que por favor estén atentos en estos próximos días. Ya deben notificarles, tienen que estar atentos al grupo de WhatsApp. Ya les notificarán el momento que ustedes tienen que poder iniciar el desarrollo de las pruebas y estas pruebas ya son calificadas, ya tienen un puntaje, ya tienen un valor, el cual ustedes obviamente deben desarrollar de acuerdo a las actividades obviamente que se ha venido viendo, que es obligatorio, esto no es voluntarista de acá, sí es obligatorio que ustedes deben de rendir, para lo cual ustedes deben tener al día las colegiaturas, deben tener al día las actividades, las responsabilidades de ustedes como estudiantes, igual las tareas, todo tienen que estar al día para presentarse al desarrollo del test que pone final a la unidad número 1.
En pantalla ustedes ya pueden ver el formato para recursos de aprendizaje de tareas. De hecho, es el archivo donde se anida la tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad ya número 2, vocabulario del tema. Estamos en el tema número 1 y vamos a ver los temas, los verbos más usados dentro del idioma inglés. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1. Ya se encuentra activado. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que se encuentra remarcado de amarillo es, ya saben que es la parte central que tienen ustedes que resolver de la tarea. Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera actividad dice, en la hoja de trabajo conjuga el verbo to ask, que obviamente se traduce como preguntar. To ask, tienen que conjugar. Eso tiene que estar tanto en inglés como en español. La siguiente dice, conjuga el verbo to tell, que quiere decir decir. Igual español-inglés. La siguiente, conjugar el verbo to give, que es dar, obviamente igual español-inglés. Y la última dice conjugar el verbo to come, que es venir. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Obviamente con todos los pronombres personales, tal como nosotros ya lo vamos a ver en la descripción del material de apoyo. Ya vamos a ver cómo lo tienen que hacer. Dice, en el desarrollo de la tarea, ustedes deben entregar el trabajo en forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Deben rotular la hoja de la tarea de acuerdo a los siguientes datos. Ustedes tienen que primerito rotular su hojita donde van a trabajar y posteriormente desarrollar todas estas tareas, todas estas actividades que tienen dentro de esta tarea. Eso es todo. Igual deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos en unidad número 2 con el tema los verbos más usados en inglés, la semana número 1, fecha 28 de marzo del 2023. Esta tarea va a permitir entregas desde el día de mañana, 28 de marzo del 2023. La fecha límite de entrega será el 30 de abril del 2023. Tienen más que el tiempo suficiente para desarrollar esta tarea. Y la fecha de publicación de sus calificaciones será hasta el 5 de abril del 2023. Eso en relación a las actividades que ustedes tienen programadas dentro de esta tarea y para esta primera semana que iniciamos las actividades. Iniciamos el desarrollo y el contenido que nosotros vamos a ver en cuanto a los verbos más utilizados dentro del idioma inglés, los que son más comunes, los que son más importantes dentro del desarrollo del idioma. Los verbos más usados en inglés. ¿Sabías que la lengua inglesa tiene alrededor de 750,000 palabras con distintos significados, según el diccionario de la lengua inglesa de Oxford? Esas son muchas palabras para cualquier persona que desee memorizarse, pero que no, obviamente ustedes no tienen que tener ningún miedo. Un 20% de esas palabras no se usan en la actualidad y realmente solo necesitas aprender los más utilizados. La mejor estrategia es dividir el vocabulario en pequeñas porciones que sean fáciles de digerir. Eso quiere decir que sean fáciles de aprender. A continuación te presentamos por orden de frecuencia de uso los verbos en presente, eso quiere decir la conjugación en presente simple, acompañados de ejemplos tomados de conversaciones cotidianas que podrías utilizar. Por ejemplo, iniciamos con el famoso verbo en presente simple, que es el verbo to be, que se traduce al español como ser o estar, y habíamos visto cuando estaban en octavo, parte también cuando estaban en noveno, nosotros ya habíamos visto el verbo to be, que tenían 3 auxiliares verbales, que era am, are, is. Esos se iban conjugando con los pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? Son los que reemplazan al nombre. Así como en español existen los pronombres yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, también en inglés lo existen. Y eso determina la suplantación o el reemplazo del nombre dentro de una oración. Yo puedo decir, Olger es inteligente, ¿no es cierto? Dentro de una oración. Pero ahora, si yo quiero reemplazar a Olger con un pronombre personal, ¿qué es lo que debe hacer? Yo simplemente le digo, él es aplicado o él es inteligente. Entonces yo ya sé de quién me estoy refiriendo, pero le estoy reemplazando el nombre, no le estoy diciendo Olger, sino o le puedo decir Luis o le puedo decir Ana. Entonces yo le voy reemplazando. Dentro de eso tenemos que tener en cuenta que los pronombres personales tienen género y número.
Género, masculino y femenino, número, singular y plural. Dentro de estas características tenemos los siguientes pronombres, solo para darles una idea. I significa yo, you significa tú, he significa él, solo para el sexo masculino, she es ella, solo para el sexo femenino, it, ya les había mencionado que el it es solo para animales, para cosas y para sustantivos incontables. It, we es nosotros y they es ellos. Ahí tenemos los pronombres personales. Bueno, en este caso no se vuelve a repetir you, porque el you tenemos tanto para el singular como para el plural. Este you en el plural significa ustedes. Entonces ahí tenemos los pronombres personales. Ahora tenemos, siempre van a estar acompañados de la siguiente forma, que son el verbo to be. El verbo to be ya hemos dicho que significa o se traduce al español como ser o estar, ¿no es cierto? En este caso nosotros tenemos la siguiente y cada uno de ellos se va conjugando con los pronombres personales. Y en la primera persona tenemos I am, que significa yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, esto es, esto está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. Y si queremos incluirle el you are para el plural, significa ustedes son, ustedes están. Y tenemos el último, they are, ellos son, ellos están. Esos son la conjugación del verbo to be, que significa ser o estar. Ahora yo puedo complementarle esta oración, que le puedo decir I am student. Yo soy estudiante. Simplemente le completé con una, en este caso con una profesión, con una profesión, y obviamente digo I am the student. You are a student, tú eres estudiante. He is a student, él es estudiante. She is a student, ella es estudiante. Ya no puedo decir it is a student. ¿Por qué? ¿Por qué será que no puedo decir it is a student? Alguien que me ayude. Porque esto es para las cosas. Exacto, perfecto, porque es para las cosas y por tanto ya no se podría decir it is a student, porque estoy diciendo esto es de estudiante. Entonces ya no, porque está dirigido a objetos, a animales, ¿no es cierto? Entonces esto se utiliza cuando estoy hablando, por ejemplo, de una mascota, cuando estoy hablando de una casa, cuando estoy hablando de un auto, cuando estoy hablando de una computadora, de un cuaderno, ahí utilizo it is. We are a student, nosotros somos estudiantes. You are student, ustedes son estudiantes cuando está en el plural. They are students, ellos son estudiantes. Y ahí tendríamos la conjugación completa. Este es uno de los verbos más utilizados, los que más estamos utilizando en la actualidad. Y de hecho, dentro del idioma inglés es el que más se utiliza. Tenemos I am, you are, he is, she is, it is, we are y they are. De esa manera ustedes tienen que hacer la tarea que ustedes tienen en lo que se les solicita dentro de la tarea. Por ejemplo, aquí tenemos I am who I am. Dice, soy quien soy. Este es un ejemplo. I am, obviamente I am, ya no decimos yo soy, porque sería redundar, simplemente toda la acción recae directamente sobre el verbo y se traduce directamente soy, porque yo sé que estoy hablando en primera persona, estoy hablando de mí. Entonces dice, I am who I am. Soy, who es una who questions, es una question word, entonces dice, ¿quién? Entonces, I am, se vuelve a repetir el I am. Entonces, prácticamente es cuando a veces esta frase se lo dice de una forma, ¿cómo le diría? Una forma fuera de lo común, o una forma sobresaliente. Dice, soy quien soy. Dice. Entonces ahí dice, I am who I am. O la siguiente dice, I am at home. I am at home. Estoy en casa. Recuerden que el verbo to be significa ser o estar. En este caso, el primero dice soy, es de ser. En la siguiente oración dice estoy, obviamente es de la conjugación estar. I am at home, estoy en casa. I am, estoy. At es un verbo de lugar, perdón, es una preposición de lugar, at. En este caso se traduce al español como en. Y tenemos el sustantivo complemento que es home, en este caso casa. Estoy en casa. I am at home.
Y ahí tenemos los ejemplos. Vamos al siguiente verbo más utilizado, que es to have. ¿Qué es lo que hacemos simplemente? Aquí nosotros hicimos con el am, are, is. Dígame, compañero Olger. Licenciado, una breve consulta. ¿Por qué house es casa y home usted tiene como casa ahí? ¿Cuál es la diferencia? Ya. House en sí es el objeto, pero en este Ya, caso yo estoy sobreponiéndole con una preposición, que es at, que le estoy conjugando, que le estoy indicando dónde estoy. No le estoy indicando. Cuando usted va a indicar el objeto como tal, entonces igual ahí lo utiliza house, el objeto. ya. Entonces ahí lo utilizo house. Pero en este caso yo le digo dónde estoy. En este caso, esta palabra y eso y es prácticamente el inglés hay que tenerle, y bien la consulta que viene a colación. En inglés hay que tener mucho cuidado con las palabras, las que tienen idéntica pronunciación y las que tienen muchas veces parecido el significado igual la pronunciación. ¿Por qué? Porque en este caso home significa hogar. Home Ah, significa, ya, licenciado. home significa como tal hogar. Y Ya, hay ocasiones en determinadas oraciones que yo tengo que el home se traduce como hogar, pero en este caso yo le estoy indicando, vuelvo y repito, estoy con una preposición de lugar, porque ese ad me determina, y eso nosotros ya vamos a ver en las siguientes etapas. Esta preposición ad me está, como es de lugar, me está indicando dónde me encuentro. Estoy primeramente con el verbo, con los pronombres y el verbo to be en presente. Digo, I am. Dice, estoy. At, ¿dónde? At home, que en este caso dice en casa. Entonces ahí estoy determinando. No le estoy diciendo la casa como objeto. Como objeto, cuando yo digo it is por ejemplo, utilizándole el it is, que es de objetos, yo le digo it is a house. Yo no le puedo decir it is a home, porque home, obviamente, al estar antepuesto con un adverbio de lugar, entonces ahí cambia el sentido. Entonces, pero si yo le digo it is, yo estoy indicando el objeto, digo, esta es una casa, it is a house, esta es una casa, y así sucesivamente. En este caso, acá, como ya le digo, estoy indicando dónde me encuentro. Entonces, en este caso, obviamente, cambia a home. Por lo general, esta puede, de acuerdo a la utilización que nosotros le vayamos a dar y al acompañamiento de otras estructuras gramaticales, obviamente van a tener diferentes contextos dentro de la oración. Y eso no solamente va a citar con estas palabras, con este tipo de sustantivos, sino existen una serie de accidentes gramaticales en los cuales ustedes van a ver que las mismas palabras tienen diferentes significados de acuerdo a la posición donde se encuentran. Eso es en cuanto a la explicación. Si le satisfizo mi respuesta, sí, licenciado, ahora sí, ya. ya. Vamos al siguiente. Entonces, vamos a ver el to have. To have es tener. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ya no le vamos a conjugar con el am, are, is, sino aquí ya le vamos a conjugar con el have, en este caso que es tener. Se traduce al inglés como tener. Este to ya sabemos que estamos hablando siempre en el presente. Toda palabra, todo verbo que ustedes le vean primero con el to, significa que ese verbo está conjugado en presente. Entonces, por ejemplo, dice I have, yo tengo, you have, tú tienes, he has, aquí tenemos un accidente, cambia en relación al género, a la tercera persona del singular. Recordemos que I es la primera persona, you es la segunda persona. En cuanto a la tercera persona del singular, tenemos he, she, it. Entonces, tanto la tercera persona de los pronombres personales, eso sí cambia en relación de la conjugación. I have, yo tengo, you have, tú tienes, he has, él tiene, she has, ella tiene, it has, esto tiene. Tenemos el siguiente, we have, nosotros tenemos, y they have, ellos tienen. Si estuviera este you have en el que es la segunda persona del plural, obviamente ahí sería ustedes tienen. Aquí tenemos estos dos
obviamente aquí no está complementado, no está sobreentendido. El we es la primera persona del plural. El you, cuando se repite en el plural, es la segunda persona del plural y they es la tercera persona del plural. Eso siempre hay que tener muy en cuenta. Entonces aquí ya tenemos I have, you have, he has, she has, it has, we have y they have. En relación a los ejemplos que nosotros podemos ver con la conjugación, por ejemplo, tenemos she has everything her desires. Ella tiene todo lo que su corazón desea. She has. Ella tiene. Everything. Todo lo que her heart, su corazón, desires, desea. Ahí tenemos, y así podemos utilizar podemos formar cualquier oración, desde la más simple hasta la más compleja, utilizando el to have con la conjugación con los pronombres personales. Vamos al siguiente, que es to do. Ya habíamos visto, ya les vuelvo a repetir, que cuando ustedes vean to, esa determinación del verbo to, que es el verbo to be, prácticamente eso significa que está conjugado en presente. En este caso tenemos el to do, tenemos el verbo do, que es hacer. Ya les había dicho, dentro de este tenemos dos accidentes, igual tenemos el do y tenemos el das. Tenemos esos dos. Ambos se traducen como hacer al español. Ambos significan hacer. Entonces, si yo digo I do, se traduce al español como yo hago. You do, tú haces. He does, él hace. She does, ella hace. It does, esto hace. We do, nosotros hacemos. Y they do, ellos hacen. En relación a los ejemplos, por ejemplo, podemos poner do one I say, not one I do. Dice, haz lo que te digo, no lo que hago. Entonces ahí prácticamente esta es una expresión coloquial en cuanto a de pronto a determinar una acción que deben hacer. Entonces dice, do one I say, haz lo que te digo o haz lo que digo, not one I do, no lo que hago. Ahí es una determinación. Vamos al siguiente, to say, que significa decir. Entonces tenemos I say, you say, he say, she say, it says, we say, they say. Si ustedes vieron en relación a las tres formas, a estas tres formas, que es la tercera persona del singular, simplemente, ¿qué hicimos al say? Simplemente entró a una fase como de pluralización. Y simplemente lo que hicimos es al final, eso es la estructura más básica en cuanto a la determinación de la conjugación del verbo say. Y van a tener algunos verbos adicionales. Entonces simplemente lo que hacemos es aumentarle una S al final y se ha acabado en relación, pero solo a las tres formas de la tercera persona del singular. Y tenemos I say, yo digo, you say, tú dices, he says, él dice, she says, ella dice, it says, esto dice, o aquello dice, we say, nosotros decimos, y they say, ellos dicen. En relación a los ejemplos, examples de la conjugación, dice, you say the most fascinating thing, really. Siempre dices cosas increíbles, dice, de verdad. Entonces ya sabemos cómo lo tenemos que utilizar. Entonces, you say, aquí tenemos la determinación de este verbo, decir. You say the most, siempre dices. Fascinating things, cosas increíbles. Really, de verdad. Ahí tenemos, y como ellos podemos hacer con cualquiera de las formas que ustedes tienen aquí en relación a la conjugación del verbo to say. ¿Qué significa decir? To get, que es obtener, algo que ustedes obtienen. To get igual, simplemente qué es lo que pasa igual en las tres formas de la tercera persona. Simplemente lo que vamos es añadiendo una S final y con eso nos permite conjugar correctamente. Tenemos I get, you get, he gets, she gets, it gets, we get y they get. I get, yo obtengo. You get, tú obtienes. He gets, él obtiene. She gets,
Elia obtiene, tanto he para el hombre, she para la mujer. It gets, esto obtiene. We get, nosotros obtenemos. Y they get, ellos obtienen. Ahí tenemos la conjugación de to get, que significa obtener. Entonces vamos a ver, dice I get good mark because I study a lot. Saco, dice, buenas notas porque estudio mucho. I get good marks. Saco buenas notas. Because, ¿por qué? I study a lot. Estudio mucho. To get se combina con muchas preposiciones para crear formas verbales con nuevos significados. Por ejemplo, if you get up early, you get to do many things, que significa si te levantas temprano, te dará tiempo a hacer muchas cosas. Entonces aquí tenemos igual la determinación de get. En este caso tenemos, como dice la regla gramatical, ¿qué es lo que dice? Sí, obviamente dice get se combina con muchas preposiciones. Aquí tenemos la preposición up, tenemos una preposición, obviamente le cambia el sentido. Entonces, tenemos aquí con to, la preposición to, igual, obviamente le da otra estructura. Entonces, to get dice, se combina con muchas preposiciones para crear formas verbales con nuevos significados. Eso quiere decir, de acuerdo a las preposiciones, va a cambiar el significado de get. En este caso, vamos a ver. En este caso, si nosotros vemos la ubicación, siempre va a estar la preposición, siempre va a estar al final, luego de la conjugación de get. Dice, if you get up really, you get to do many things. Eso significa, si te levantas temprano, if you get up really, te dará tiempo a hacer muchas cosas. You get to do many things. Ahí está. Vamos al siguiente, que es to make. Make se traduce a hacer. Entonces ya vamos al siguiente. Dice, I make, yo hago. You make, tú haces. He makes, aquí simplemente como sucedió con los otros, como les había explicado, para la conjugación de la tercera persona del singular, simplemente se aumenta la letra S al final y ahí sí podemos conjugarlo normalmente. You make, tú haces. He makes, él hace. She makes, ella hace. It makes, esto hace. We make, nosotros hacemos. Y they make, ellos hacen. Dentro de los ejemplos, por ejemplo, podemos poner, you make me feel like dancing, screaming out loud. Haces que me den ganas de bailar y gritarles. Si you make me feel like dancing, screaming out loud. Entonces aquí ya sabemos que obviamente por algún tipo de actividad, obviamente le produce esas sensaciones. Y obviamente que este make ya sabemos que se traduce como hacer. Se traduce algo que le va a influenciar a ejecutar alguna determinada acción. You make, haces. Obviamente ya sé que estoy hablando de tú. Son. Vamos al siguiente, to go. Go es ir. Y dentro de ellos igual, aquí sí cambia el accidente verbal en cuanto a la conjugación de las terceras personas. Aquí acá se le aumenta ES al final y esa regla gramatical nosotros ya la vamos a ver en las siguientes clases, que tenemos también todas las estructuras en relación a los verbos y los accidentes en cuanto a la conjugación. Entonces tenemos to go, que significa ir. I go, yo voy. Perdón. You go, tú vas. He goes, él va. She goes, ella va. It goes, esto va. We go, nosotros vamos. Y they go, ellos van. Y tenemos la siguiente estructura gramatical. Como ejemplo, la siguiente oración. I go to my physical 3 times a week. Dice, voy al psiquiatra 3 veces a la semana. Entonces está indicando que a dónde se va. Entonces, go significa ir, significa ejecutar una acción. De hecho, go es un verbo de movimiento. ¿Qué significa? Es un verbo de movimiento el que se mueve de un lugar a otro. Tenemos el siguiente, to know.
que significa saber o conocer. Este know significa, es una palabra polivalente, en este caso tiene dos significados. Es saber, pero también es conocer. Tenemos I know, que significa yo sé, you know, tú sabes o tú conoces, he knows, aquí nosotros vemos simplemente a relación de los otros verbos, simplemente se ha agregado al final una S y nada más. Entonces, esa es en cuanto a esta estructura y vamos a continuar. Entonces dice you go, perdón, you know, significa tú sabes o tú conoces. He knows, él sabe o él conoce. She knows, ella sabe, ella conoce. It knows, esto sabe, esto conoce. We know, nosotros sabemos, nosotros conocemos. Y they know, ellos saben, ellos conocen. Ejemplo, tenemos I know, know, que es el verbo que estamos conjugando. I know everything about the history of France. Lo sé todo, dice, sobre la historia de Francia. I know everything about the history of France. Ahí nosotros estamos determinando. Siempre este es un conector. Este es igual, es una preposición about, que significa o se traduce sobre. Este es un conector. Prácticamente este about está dividiendo en dos partes a la oración y la transforma en una oración compuesta. Porque la primera parte dice I know everything. Lo sé todo, dice lo sé todo. About, ¿pero de qué? About, sobre the history of France, sobre la historia de Francia. Ahí la estructura cambia en relación a la oración. To take es tomar, take coffee, perdón, claro, take train, tomo el tren, qué sé yo, muchas cosas puede hacer. To take significa tomar, por ejemplo, tenemos I take, yo tomo, you take, tú tomas, he takes, lo mismo sucede con la S al final, he take, él toma, she takes, ella toma, it takes, esto toma, we take, nosotros tomamos, y they take, ellos toman. Ejemplos, this is the ideal take it or leave it. Aquí ya tenemos este take y de hecho igual se transforma esta en una oración compuesta. This is the ideal. Dice, este es el trato. Take it or leave it. Lo tomas o lo dejas. Prácticamente esto es una determinación. Le está dando una orden. De hecho, con take también sirve bastante para determinar orden. Vamos al siguiente, to say, que significa ver. I say, yo veo. You say, tú ves. He says, se aumentó una S al final. He says, el ve. She says, ella ve. It says, esto o aquello ve. We say, we see. En este caso, we see. Nosotros vemos y they see, ellos ven. Tenemos, por ejemplo, I can see. Tenemos aquí la ubicación. De hecho, el can, ya habíamos visto en clases anteriores, este can también se transforma, es un verbo, es un auxiliar verbal que determina poder. Dice, I can see what this is all about. Puedo ver de qué se trata todo esto. Dice, I can, ya no se digo yo puedo, simplemente va directo sobre la acción del verbo, en este caso el auxiliar verbal can. Can see what this is all about. Puedo ver de qué se trata todo esto. Vamos al siguiente, que es to come. En este caso es venir. Dice I come, yo vengo. You come, tú vienes. He comes, él viene. She comes, ella viene. It comes, esto viene. We come, nosotros venimos. Y they come, ellos vienen. Un ejemplo, the double stick burger. Dice la hamburguesa doble. It comes, aquí tenemos en este caso el it comes porque estamos hablando de en este caso de un sustantivo incontable. Entonces dice the double stick burger, la hamburguesa doble. It comes, viene con, with may, con mayonesa, cook and freeze, Coca-Cola y patatas on the menu, o patatas fritas. Entonces ahí tenemos la estructuración en cuanto al ejemplo con to come. Vamos al siguiente, to think. Think es pensar.
ustedes ya tienen aquí una serie de verbos que les van a servir mucho en cuanto a la estructuración de determinados eh, diálogos. To think, que significa pensar. I think, yo pienso. You think, tú piensas. He thinks, él piensa. Igual solo se aumenta el final en las tres partes. Tanto he, she, it. Tienen he thinks, él piensa. She thinks, ella piensa. It thinks, esto piensa. We thinks, nosotros pensamos. Y they think, ellos piensan. Ejemplo, dice, I doubt I had seen a shopping star. Dice, pensé, I thought, que es el pasado, prácticamente the think es el pasado. Dice, I thought, y esta parte también hemos de ver en las siguientes clases. I thought I had seen a shooting star. Pensé que había visto una estrella fugaz. Shooting star. Vamos al siguiente, to look. En este caso significa mirar. I look, yo miro. You look, tú miras. He looks, él mira. She looks, ella mira. It look, esto mira. We look, nosotros miramos. Y they look, ellos miran. El ejemplo dice, look outside, it is raining again. Mira afuera, dice, look outside. Está lloviendo otra vez, it is raining again. Entonces ahí está. De hecho, este again, incluso que existe una canción de moda, mucho Love Again, por ejemplo, de Dua Lipa, ahí se utiliza mucho este again en el tema de la canción que les acabo de decir. Love Again, que significa amar otra vez. Entonces ahí ustedes pueden ver, ustedes, la mayoría de los jóvenes que escuchan música moderna, ahí podemos ver la utilización de again. Entonces, la siguiente y última dice to want, que significa querer. I want, yo quiero. You want, tú quieres. Obviamente esto de querer es de obtener igual, no de querer de cariño, de sentimiento, sino esto es de querer de obtener. Dice I want, yo quiero. I want to car, por ejemplo. Yo quiero un carro. Entonces dice I want. I want, yo quiero. You want, tú quieres. He wants, él quiere. She wants, ella quiere. It wants, esto quiere. We want, nosotros queremos. Y they want, ellos quieren. En relación al ejemplo, tenemos I want tea all and I want it now. Lo quiero todo, dice, y lo quiero ahora. También es una expresión coloquial, obviamente, pero si ustedes pueden ver, I want it all, lo quiero todo, es algo de obtención de algún objeto, de alguna cosa. And I want it now, y lo quiero ahora. Hasta aquí hemos avanzado. Los últimos verbos, los siguientes verbos hemos de ver, hemos de seguir analizando en la siguiente clase porque lamentablemente el tiempo es nuestro mayor enemigo. Esto es las actividades. Olga me está alzando la mano. Dígame, de pronto le puedo ayudar en algo. No, licenciado, se me quedó a la mano alzada, disculpe. Ay, ay, ay. Entonces, en base a esto, como ustedes han visto la conjugación que ustedes tienen ahí, así es el deber que ustedes tienen que hacer en relación a los verbos que se les pide conjugar, con la única consideración que ustedes tienen que, igual como yo lo hice, es traducirle al español nada más. Ese es el complemento en relación a la conjugación y se ha acabado el significado al español y eso es todo. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Que tengan una feliz noche, que descansen.